como tema, el grupo 2 tiene lo que es la comunicación no verbal. Entonces, yo estoy encargada de poder hablarles de un poquito de qué es la comunicación no verbal y darles como quien diría una introducción para que puedan comprender el tema. Nos dice que el concepto de la comunicación no verbal fue presentado por primera vez por un, un gran psiquiatra que se llamaba Gurdon Rusher y el autor de Wildon Quiz, que es una obra no verbal de la comunicación que tiene un tema en inglés que nos dice que es Notes on the Visualist Perception of Human Relationship. Sin embargo, la conducta no verbal ha sido reconocida desde hace siglos como un elemento esencial de la comunicación. Esta forma de comunicación a menudo se denomina lenguaje corporal. Implica el envío y la recepción de mensajes sin el uso de palabras, ya sea hablando, habladas o escritas, al igual que ciertos signos de puntuación. Pueden resaltar el significado de la escritura. El comportamiento no verbal puede acentuar aspectos de un mensaje verbal. Por esta razón es fundamental aprender a utilizar el lenguaje no verbal de manera efectiva. Al manejarlo adecuadamente podemos alinear nuestros pensamientos y gestos de forma correcta, ya que en cualquier tipo de comunicación es esencial el respeto. Las señales, las señales no verbales o comunicación no verbal también pueden ofrecer información muy importante, puesto que nos pueden dar indicios de intenciones y el nivel de sinceridad de una persona. En el ámbito profesional, la capacidad de interpretar correctamente esas señales en negociaciones, presentaciones y en la gestión de equipos. En la vida personal también puede afectar la calidad de nuestras relaciones y la manera en que nos conectamos con los demás. La relevancia de la comunicación no verbal radica en su habilidad para, para completar y enriquecer el mensaje verbal, aportando matices que las palabras por sí solas no pueden expresar. A menudo el lenguaje no verbal puede contradecirse o reforzar el contenido verbal, añadiendo profundidad y contexto. La interacción por comprender y aplicar eficazmente lo que es la comunicación no verbal es esencial para lograr una comunicación clara y precisa y emocionalmente significativa. Si bien entendemos que la comunicación no verbal puede llegar a ser aquella que se puede expresar con los gestos, puede ser de gran utilidad y gran aportación a nuestra comunicación verbal como tal, puesto que a veces de una forma dicha se puede decir que a veces son personas muy expresivas, ¿verdad? Cuando nos desagrada algo, podemos expresarlo en nuestro rostro. Y a veces como que eso puede llegar a incomodar a ciertas personas. Entonces, al tener la unión de una comunicación verbal, de una comunicación corporal correctamente, haremos que la comunicación pueda llegar a ser más efectiva con los demás, siempre y cuando la comunicación tiene que tener lo principal, lo que es el respeto, y la consideración hacia los demás. Le doy el paso a mi compañera para que les pueda explicar la importancia de la comunicación no verbal. Buenos días con todos. Siguiente diapositiva, por favor. La importancia. La comunicación no verbal es el proceso de transmitir información sin el uso de palabras. Esto incluye una variedad de formas como los gestos, expresiones faciales, postura corporal, contacto visual, tono de voz y el uso del espacio personal. Este tipo de comunicación es fundamental en la interacción humana, ya que complementa o, en algunos casos, sustituye el lenguaje verbal. Los gestos y las expresiones faciales juegan un papel crucial en la interpretación del mensaje. Por ejemplo, una sonrisa puede transmitir amabilidad o aceptación, mientras que una postura cerrada o los brazos cruzados puede expresar incomodidad o rechazo. Además, el contacto visual es el indicador importante del interés o la sinceridad de una persona. Mantenerlo puede sugerir intención, mientras que evitarlo podría denotar nerviosismo o desinterés.
El tono de voz es otra herramienta poderosa dentro de la comunicación no verbal. A través de la entonación, el ritmo y el volumen, se puede modificar el significado de las palabras o reforzar un mensaje. Por ejemplo, el mismo mensaje dicho en un tono suave puede parecer amigable, pero en un tono fuerte puede interpretarse como agresivo. El lenguaje corporal, que abarca la postura, los movimientos y la distancia física entre las personas, también influye en la forma en la que percibe un mensaje. Una postura abierta y relajada puede percibirse como receptiva, mientras que una postura tensa puede indicar incomodidad o defensa. Muchas gracias, mi siguiente compañero. Buenos días, licenciada. Yo les hablaré un poquito más sobre la importancia de la comunicación no verbal aplicada en diferentes ámbitos. Como ya lo mencionaron, la comunicación no verbal desempeña un papel crucial en diversos ámbitos de la vida cotidiana, ya que refuerza y completa o también contradice los mensajes verbales. En el ámbito laboral o en el entorno laboral, la comunicación no verbal puede influir en diversas percepciones tales como la autoridad y la confianza. Una postura erguida, un apretón de manos firme y el contacto visual adecuado puede transmitir el profesionalismo y seguridad a las personas. Mientras que también una mala postura, la falta de contacto visual, transmite inseguridad o incluso desinterés. También tenemos en el ámbito de la enseñanza o el ámbito educativo. En el ámbito de la enseñanza, los maestros utilizan bastante lo que es la comunicación no verbal para mantener la atención de los estudiantes y transmitirles así seguridad, autoridad y acercarse un poco más a los estudiantes. Diversos gestos se usan como asentir la cabeza o sonreír, provoca que el ambiente educativo sea positivo, lo que permita que los estudiantes participen y se sientan cómodos e incluso entiendan un poco más sobre la asignatura o clase que se está impartiendo. También la comunicación no verbal tiene desempeña un gran papel en el ámbito sanitario o en el campo de lo que se refiere a la salud, porque es fundamental para establecer la relación de confianza entre el profesional de la salud y el paciente. Tiene varios aspectos también, como está unida al entorno laboral, la cual se usa también la postura, el contacto visual y los gestos, que pueden ayudar que el paciente se sienta un poco comprendido y seguro, lo que ayudaría mucho a lo que es el diagnóstico y el tratamiento que se le va a dar. Además, los pacientes suelen expresar también sus emociones o niveles de dolor a través de señales no verbales hacia los profesionales de la salud, tales como en los gestos faciales, como que arrugan las cejas o tienen algún dolor, se empiezan a tocar la parte que sienten el dolor. Esas serían una de las formas en las que el paciente transmite al profesional de la salud lo que, lo que siente, o sea, la comunicación no verbal. Como cuarto punto, también tenemos que la comunicación no verbal actúa en lo que es el ámbito de relaciones interpersonales. Las señales no verbales son esenciales para expresar emociones y crear conexiones. Las expresiones faciales, como ya lo mencioné, el contacto físico o lenguaje corporal, son herramientas que usamos para mostrar no solo afecto, sino también lo que es empatía o incluso el desacuerdo con algún tipo de idea, opinión o filosofía que tenga otra persona. También tenemos lo que es en el ámbito cultural o en el contexto social. La interpretación de la comunicación no verbal varía de acuerdo con el contexto de la cultura, ya que en algunas culturas el contacto visual prolongado, o sea, que se mantiene o prominente, puede considerarse como muestra de respeto o sinceridad, mientras que en otras, este tipo de contacto visual este, puede ser considerado como una falta de respeto o también incluso como una amenaza.
Por ello, con la comunicación no verbal también se influye mucho en lo que es la escritura. Muchas gracias. Aquí nuestra compañera les va a hablar sobre los componentes de la comunicación no verbal. Buenos días, profesora y compañeros. Yo voy a hablarles sobre los componentes de la comunicación no verbal. Lenguaje corporal. El lenguaje corporal tiene la capacidad de transmitir una cantidad de información tan significativa, e incluso a veces mayor que las propias palabras. Nuestro cuerpo está en constante comunicación, revelando detalles sutiles sobre nuestras intenciones, emociones, conocimientos y rasgos de personalidad. A través de nuestras posturas, gestos, expresiones faciales y la manera en que nos presentamos, estamos enviando mensajes que pueden ser increíblemente reveladores, incluso en momentos de silencio o inmovilidad. Estos elementos no verbales siguen desempeñando un papel crucial en la forma en que somos percibidos y entendemos por los demás. El lenguaje corporal y la comunicación no verbal nos cuentan mucho sobre quiénes somos en un nivel más profundo. Nos permiten expresar nuestros estados emocionales, también las preferencias y actitudes de una manera que las palabras por sí solas no pueden capturar completamente en una interacción. La conducta no verbal también proporciona pistas adicionales sobre nuestros grados de comprensión y el nivel de acuerdo con el interlocutor. A veces lo que nuestro cuerpo comunica puede contradecir o matizar lo que estamos diciendo verbalmente, revelando discrepancias entre nuestras palabras y nuestras verdades, intenciones o sentimientos. A continuación, mi siguiente compañera. Las expresiones faciales. La comunicación no verbal se expresa a través de diversos elementos como los gestos, las expresiones faciales, las posturas corporales, entre otros. Para que este tipo de comunicación sea efectiva, es fundamental crear un entorno que facilite su comprensión. En este contexto, las expresiones del rostro desempeñan un papel fundamental en la comunicación no verbal, ya que nos permite transmitir emociones y sentimientos de manera clara y directa. El rostro humano tiene la capacidad de expresar una amplia gama de emociones sin necesidad de palabras. A diferencia de otras formas de comunicación no verbal, las expresiones faciales son universales. Este tipo de comunicación no verbal abarca aspectos como la postura, los gestos y la posición y los movimientos. Los gestos. Los gestos son una parte fundamental de nuestra vida cotidiana. Cuando discutimos o mantenemos una conversación intensa, saludamos, señalamos y gesticulamos con las manos, a menudo de manera inconsciente, para comunicarnos. El contacto visual. El contacto visual es una forma crucial de comunicación no verbal, especialmente porque la vista es el sentido predominante para la mayoría de las personas. La manera en que miramos a alguien puede transmitir una gran cantidad de información, incluyendo interés, afecto, hospitalidad o atracción. El tacto. La comunicación a través del tacto es también muy significativa. El contacto físico puede expresar una variedad de emociones y mensajes que van desde la cercanía y el afecto hasta la autoridad y el dominio. Los espacios. La necesidad de espacios físicos es otra dimensión importante de la comunicación no verbal, aunque todos requerimos cierto grado de espacio personal. Esta necesidad puede variar según la cultura, la situación y la cercanía de la relación entre las personas. Sigue mi siguiente compañera. Gracias. Buenos días, profesora. Buenos días, compañero. Yo le voy a hablar sobre el contacto visual. La siguiente diapositiva, por favor. Buenos días. Bueno, el contacto visual es un elemento esencial de la comunicación no verbal.
influyendo significativamente en la forma que se transmiten y reciben los mensajes. La intensidad del contacto visual juega un papel importante. Un contacto visual sostenido suele indicar interés, atención y confianza, aunque puede resultar íntimamente si es excesivo. Por otro lado, un contacto visual breve puede reflejar timidez, incomodidad o falta de interés. La frecuencia en la que se establece el contacto visual también afecta la percepción de la interacción. Miradas regulares son vistas como naturales y equilibradas, mientras que evitar el contacto visual puede sugerir inseguridad o en algunos contextos, culturas, ser señales de respeto. El contacto cultural, el contexto cultural y la dirección de la mirada añaden otra capa de complejidad al contacto visual. Diferentes culturas tienen distintas normas sobre el contacto visual. En algunos es un signo de respeto y honestidad, mientras que en otras, como en muchas culturas, evitar la mirada puede ser una forma de mostrar respeto. La dirección de la mirada también comunica diferentes mensajes. Una mirada directa transmite sinceridad y apertura, mientras que mirar hacia abajo puede interpretarse como sumisión o timidez, y mirar hacia los lados puede sugerir distracción o desinterés. Además, el tamaño de las pupilas y la frecuencia del parpadeo también pueden ofrecer indicaciones sobre el estado emocional como interés o nerviosismo. Otra de los componentes de la comunicación no verbal es la paralingüística. ¿Qué es la paralingüística? Bueno, la paralingüística es un aspecto fundamental en la comunicación que va más allá de las palabras que utilizamos. Este acompaña al lenguaje verbal y se refiere a las características vocales que transmiten nuestras emociones, intenciones y el matiz del mensaje. Estas características incluyen el tono, el volumen, el ritmo, las pausas y el timbre de voz. Aunque no son palabras en sí mismas, juegan un papel crucial en cómo se percibe el mensaje. A continuación les mostraré los 5 elementos de la paralingüística. El primero, el tono de voz. El tono de voz refleja nuestros sentimientos y la manera en que expresamos lo que sentimos. Es crucial para transmitir con precisión nuestro mensaje, ya que un tono inapropiado puede cambiar su significado. Existen 3 tipos principales de tono, que son ascendente, descendente y mixto. El ascendente muestra duda o pregunta. El descendente denota firmeza y confianza. El mixto suele utilizarse para expresar ironía o sarcasmo. Como segundo elemento de la paralingüística está el ritmo. El ritmo se refiere a la velocidad con la que hablamos, un ritmo adecuado entre 100 y 150 palabras por minuto. Permite una comunicación clara. Cuando se habla muy rápido, se llama taquilalia y esto dificulta la comprensión. Por otro lado, si está muy lento, se denomina bradiladia y puede resultar aburrido o frustrante para el oyente. Como tercer elemento de la paralingüística está el volumen. El volumen de nuestra voz se refiere a la intensidad con la que hablamos. Un volumen bajo puede reflejar timidez o tristeza, mientras que un volumen alto puede notar autoridad o seguridad. Es esencial para controlar la tensión y transmitir emociones de forma efectiva. El cuarto elemento son los silencios. Bueno, los silencios también forman parte de la comunicación. A veces no decir nada transmite un mensaje más poderoso que las palabras. Es importante diferenciar entre silencios y pausas. Los silencios pueden ser interpretados de manera positiva o negativa, mientras que las pausas pueden invitar a la reflexión, a dar espacio o a la participación. Y como quinto y último elemento de la paralingüística está el timbre. El timbre es la casualidad que distingue nuestra voz y nos permite reconocer a una persona solo con escucharla. Los grados del timbre varían desde muy bajo hasta muy alto y nos ayudan a identificar tanto el estado emocional como la identidad del hablante.
Buenos días. A continuación le voy a dar unos ejemplos, ejercicios o ejemplos sobre la comunicación no verbal basados en la enfermería. Como primer ejemplo tenemos la postura y los gestos de un enfermero. También juegan un papel importante en la comunicación no verbal. Si un enfermero se inclina ligeramente hacia el paciente manteniendo una postura abierta y relajada, puede transmitir interés y disponibilidad. Además de emplear gestos calmados, como colocar una mano en el hombro del paciente o hacer un gesto reconfortante, puede proporcionar consuelo y seguridad. Como segundo ejemplo, tenemos la relación con el paciente puede verse afectada por la distancia que mantenemos. Una distancia demasiado corta puede evadir tu espacio personal, mientras que una distancia demasiado grande puede dar la impresión que estás demasiado lejos. A continuación, mi otra compañera. Buenos días. Otro ejemplo también puede ser de un enfermero que asiente con la cabeza mientras escucha al paciente, demuestra que está prestando atención y comprendiendo lo que se está diciendo. Este gesto simple y natural ayuda a que el paciente se sienta validado y escuchado. Otro ejemplo también puede ser, una sonrisa puede transmitir seguridad y tranquilidad al paciente, mientras que una mirada compasiva puede mostrar empatía. Eh, una sonrisa genuina transmite confianza en el profesional de la salud. Esto hace que el paciente se sienta más seguro y relajado, lo cual es fundamental para establecer una buena relación médico-paciente. La sonrisa también comunica tranquilidad y calma, lo que puede ayudar a reducir la ansiedad del paciente, especialmente en situaciones estresantes o dolorosas. Una mirada compasiva demuestra que el profesional de la salud entiende y comparte los sentimientos del paciente. Esto hace que el paciente se sienta validado y comprendido. También un ambiente cálido y acogedor, fomentando por gestos como la sonrisa y la mirada compasiva, favorece la recuperación del paciente. Tanto una sonrisa como una mirada compasiva son herramientas poderosas en la comunicación con pacientes, ya que estos gestos simples formación y crear un ambiente de confianza y seguridad, lo que a su vez puede mejorar los resultados del tratamiento. Gracias. En conclusión, la comunicación no verbal incluye todos los aspectos de la interacción humana que no se transmiten a través de palabras, pero que son fundamentales para una comprensión completa de los mensajes. Este tipo de comunicación abarca una amplia variedad de señales como las expresiones faciales, el lenguaje corporal, los gestos, el tono de la voz, la proximidad física y el contacto visual. Aunque la comunicación verbal sea la manera más directa de transmitir información, la comunicación no verbal a menudo proporciona el contexto necesario para entender el verdadero significado de las palabras. La comunicación no verbal es una dimensión esencial de la interacción humana que abarca todos los aspectos que no involucran palabras. Las expresiones faciales juegan un papel crucial ya que transmiten una amplia gama de emociones y actitudes como la sonrisa, levantar la ceja, entrecerrar los ojos, la mirada directa, etcétera. Los gestos, como los movimientos de las manos, los brazos y otras partes del cuerpo, pueden comunicar una amplia gama de mensajes, desde el entusiasmo hasta el desinterés. En cuanto a la postura, la manera en que una persona se sienta o se levanta puede indicar confianza o incomodidad. Y el contacto visual puede expresar interés o sinceridad para establecer y mantener una conexión con los demás. Por otro lado, en cuanto a la importancia, la comunicación no verbal es importante porque muestra cómo nos sentimos y lo que realmente pensamos a través de gestos, expresiones y posturas, aunque a veces lo que hacemos con nuestro cuerpo dice más que las palabras que usamos. Gracias. Profesora, nosotros tenemos un video sobre la comunicación no verbal. Quería saber si escuchan.
La comunicación no verbal. ¿Cómo están, teoconianos? No se escucha el video. La comunicación no verbal. ¿Cómo Ahí sí. están, teoconianos? La comunicación no verbal. ¿Cómo están, teoconianos? Bienvenidos a un nuevo video de Teocon, el canal de ciencias de la comunicación. Hoy nos sumergiremos en el mundo de la comunicación no verbal, el arte de comunicar sin palabras. A través de este video exploraremos cómo nuestros gestos, expresiones faciales, posturas y hasta nuestro contacto visual cuentan historias más allá de las palabras que pronunciamos. Concretamente nos centraremos en responder 3 preguntas clave. 1. ¿Qué es la comunicación no verbal? 2. ¿Cuáles son los principales tipos de comunicación no verbal? Y 3. ¿Cuáles son las funciones de la comunicación verbal? ¿Estás listo para este viaje? Entonces, enciendan motores y arranquemos. Ah, caray, eso sí me interesa. 1. ¿Qué es la comunicación no verbal? La comunicación no verbal incluye una variedad de señales y comportamientos como nuestras expresiones faciales, gestos, postura, tono de voz y contacto visual. Estos elementos no verbales pueden transmitir emociones, reforzar o contradecir lo que decimos y ayudar a establecer o desmantelar la confianza y el respeto en nuestras relaciones. ¿Por qué es importante la comunicación no verbal? Imagina una conversación sin la capacidad de ver las expresiones faciales o escuchar el tono de voz. Gran parte del mensaje se perdería. De hecho, estudios sugieren que gran parte de la comunicación entre personas es no verbal. En entornos profesionales, por ejemplo, una buena comunicación no verbal puede significar la diferencia entre una presentación exitosa y una que no lo es, o entre una entrevista de trabajo que resulta en una oferta de empleo o en un rechazo. En las relaciones personales, la comunicación no verbal es igualmente crucial. Un gesto cariñoso, una mirada de entendimiento o incluso un silencio oportuno pueden expresar lo que las palabras no pueden. Además, la comunicación no verbal juega un papel vital en la construcción de la empatía y el entendimiento mutuo, ayudándonos a conectar con los demás a un nivel más profundo. Aprender a entender y a usar efectivamente la comunicación no verbal nos permite mejorar nuestras habilidades de interacción, lo que resulta en relaciones más fuertes y satisfactorias, tanto en el ámbito personal como en el profesional. ¡Ay, qué interesante, Marge! Cuéntamelo todo. 2. Tipos de comunicación no verbal. La comunicación no verbal es crucial en nuestras interacciones cotidianas y se manifiesta a través de diversas formas. El lenguaje corporal, incluyendo gestos, posturas y movimientos, es un componente clave. Por ejemplo, cruzarnos de brazos puede ser un signo de defensividad, mientras que inclinarse hacia adelante, mirando a alguien, denota interés. La postura corporal comunica aspectos como la confianza. La postura erguida sugiere seguridad,
en contraste con una encorvada que puede indicar timidez. Las expresiones faciales también son una herramienta significativa en la comunicación no verbal. Capaces de transmitir una gama de emociones sin palabras, una sonrisa puede expresar felicidad, un ceño fruncido, tristeza, y ojos y la boca abierta puede indicar sorpresa o asombro. La habilidad para interpretar estas expresiones es esencial para comprender y responder adecuadamente a los sentimientos de otros. Ese fue un poquito de lo que es el video sobre la comunicación no verbal, y también es un claro ejemplo sobre la comunicación no verbal aplicada en el ámbito educativo, porque el video tenía ciertas características que llamaban la atención de nuestros compañeros y lo que provocó que tengan un poquito más de entendimiento sobre lo que es la comunicación no verbal. Muchas gracias. Listo, grupo 2. Me imagino que a tu compañero dijeron ya, saca el video. La que no me las sé, me las invento, dice. Bueno, dentro de lo que es la comunicación no verbal, basado en el área de la salud, vamos basado en el área de la salud, sabemos que esta comunicación no verbal es fundamental. ¿Para qué? Para realizar una interacción entre el personal sanitario, el paciente y también los familiares. Todos estos componentes que ustedes ya explicaron son la clave de la comunicación no verbal, ¿no? Es una clave efectiva en la cual nosotros podemos comunicarnos con los pacientes y sus familiares. En este contexto sería, bueno, no son esenciales para generar confianza, ni tampoco empatía y comprensión, ¿no? Es muy diferente a la comunicación verbal que a la comunicación no verbal, en la cual esto no genera sí un total confianza, ni empatía, ni comprensión. Pero en lo que son la parte de expresiones faciales, que a ustedes lo decían, las expresiones faciales son cruciales para transmitir emociones como la empatía, la comprensión o hacia nuestros pacientes, ¿no? El rostro relajado, si está enojado, airado. De acuerdo a nuestras expresiones faciales, el paciente lo está observando. Si yo demuestro una expresión facial enojada, el paciente va a decir, no, la enfermera estuvo enojada. No hubo necesidad de hablar ni de gritar, sino la expresión facial está expresando si es negativo o es positivo una expresión, ¿no? Si puede expresar tranquilidad a un paciente, o confianza o una expresión de preocupación, bueno, esas son las expresiones faciales basadas en la enfermería. Cuando estamos en contacto visual, ¿cómo observo yo al paciente? Que digo al paciente ya mucho molesta con su vía periférica, lo vamos observando ahí, que lo hipnotizamos al paciente, ¿ya? Lo hipnotizamos al paciente mirándolo como que dicen ya no te dañes la vía periférica. No, tiene que ser un contacto visual adecuado para demostrar interés y respeto hacia nuestro paciente. Recordemos que el área de la enfermería también se maneja lo que son las leyes de ética, la ética. ¿Sí? Es primordial nosotros como enfermería. Ustedes cuando ya estén en segundo semestre van a ver legislación en salud. En legislación en salud ustedes van a ver todo lo que son los códigos deontológicos, las leyes que maneja el campo de la salud basado en la enfermería. Los lenguajes corporales y postura. ¿Qué lenguaje estoy utilizando? ¿Ya? ¿Qué postura estoy utilizando? ¿Ya? La postura del profesional de salud influye en cómo el paciente percibe la interacción. Inclinarse hacia adelante al escuchar al paciente, ¿ya? Indica atención, empatía. Si le estoy poniendo, no le pongo atención al paciente. Todo que me hable, yo miro por otro lado. O me hable, yo ni hago que no le escucho. Entonces, todas estas partes hay que tener mucho cuidado con nuestros pacientes. Siempre demostrarle la empatía, la carisma, la confianza, ¿sí? La prudencia, porque recuerden que todo paciente tiene la razón, ¿sí? El paciente tiene sus leyes.
Cualquier cosa, algo que no le gustó del personal de salud, el paciente puede presentar alguna queja ante las autoridades del hospital. Por eso el tono de voz, también como le estoy hablando al paciente, en lo que es el tono de voz, utilizamos también lo que es la paralenguaje, ¿m? Que esto está asociado a la comunicación verbal, está asociado, ¿no? El tono de voz es fundamental en el área de la salud. No le voy a decir, señor José, siéntese en la cama. No, señor José, súbase a la cama. No, ese tono no lo podemos utilizar nosotros en el campo de la salud. Tenemos que saber expresarnos a nuestros pacientes con un tono que sea calmado, amable, que sea un tono seguro, un tono que ayude a tranquilizar a nuestro paciente que esté ansioso. Supongámosle que llegue un paciente con problemas de salud mental y yo le diga al paciente, paciente, súbase a la cama, vamos a atenderlo rápidamente, súbase. Entonces, ¿qué estoy generando en ese momento con ese paciente que está ansioso, está estresado, con problemas de la salud mental? Más bien estoy provocando un problema. Estoy provocando un problema en en ese paciente. Tengo que buscar la manera muy, muy generosa con nuestros pacientes. Siempre tiene que ver una parte de proxemia, o sea, una distancia física. No tengo que acercarme mucho a los pacientes. Tiene que ver una distancia, ¿sí? Entre médico, paciente, enfermera, paciente, bueno, cualquier personal de la salud no debe haber mucho acercamiento físico. ¿Bien? Y bueno, y también los gestos, el silencio, que ustedes ya lo explicaban, y esta parte también, bueno, en la parte de los gestos, también no puedo hacerle mueca al paciente. El paciente dice, enfermera, quiero ir al baño, ¿puede desconectarme? Y le hacemos unos gestos negativos, ¿no? ¿Y ve que estoy ocupada? No, siempre buscando esa amabilidad y generosidad hacia nuestros pacientes. Sea el paciente bonito, hermoso, flaco, delgado, gordo, ¿ya? Todo paciente se lo debe de tratar de la misma manera, ¿sí? Utilizando las expresiones no verbales. Hay que actuar con mucha prudencia. El silencio, ya hablaban ustedes del silencio, también es un componente no verbal y es importante, ¿no? En ocasiones, por ejemplo, los personales de salud deben permitir momentos de silencio para que el paciente reflexione, exprese emociones, asimile información. ¿Para qué nos ayuda todos estos gestos o todas estas partes en la forma positiva? Que nos ayuda a que nuestros pacientes empiecen a tener seguridad al personal de la salud y comiencen a realizar, o empiece el paciente a confirmarnos o a expresar todo lo que él tiene, lo que siente, lo que pasó. Y eso nos ayuda a nuestra evaluación del paciente, que llamado procesos del PAI, que ustedes más adelante en su otro año, el segundo año, ya empiezan a ver lo que son los procesos enfermeros. ¿Qué son los procesos enfermeros? Es todo el historial de un paciente, ¿ya? Lo que nosotros vamos a reportar como reportes de enfermería. Muy bien, vamos, gracias Grupo 2 por su exposición. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Tienen preguntas? Recuerden que los jóvenes que están exponiendo no pueden tener las cámaras apagadas, al igual que el público. Nos estamos viendo de esta manera presencial, virtual, perdón, y debe de tener todas sus cámaras encendidas. Y la mayoría de los estudiantes están teniendo las cámaras apagadas, eso significa que no están en clase. Bueno, vamos con el grupo número 3, por favor. Profesora, Gracias, grupo 2. disculpe, profesora, Cuénteme. yo no tengo la cámara apagada porque estoy con datos, no estoy con internet. Bueno, vamos con el grupo 3. Buenos días, licenciada y compañeros. Mi nombre es Kenny Holguín
y formo parte del grupo 3 junto a mis compañeras Melissa Apolinario, Xiomara de la Cruz, Henry del Peso, Denise del Peso, Emily Figueroa, Raymond González, Catalino González, María Guale, Elizabeth José y Yusbeli José. Nuestro tema es comunicación verbal, oral y escrita. Como resultado de aprendizaje tenemos investigar habilidades innatas y adquiridas de la comunicación verbal en fuentes primarias y secundarias. La comunicación verbal, oral y escrita. La comunicación verbal se realiza a través del lenguaje hablado o escrito, donde podemos expresar ideas, sentimientos, pensamientos y también nos sirve para compartir información. La comunicación oral se puede representar mediante diálogos, conversaciones, discursos, presentaciones, debates y demás. La importancia de esta comunicación es que permite una comunicación clara, rápida, emocional y flexible, lo que la hace fundamental en todos los aspectos de nuestra vida. También la comunicación escrita, que se representa a través de cartas, informes, artículos y correos electrónicos. La importancia de esta comunicación es que podemos expresar ideas de manera clara y concisa, sin la presión del tiempo y también podemos hacerlo a distancia. Comunicación oral verbal. Es una de las formas de interacción que utiliza el habla para transmitir el mensaje en tiempo real. Es una de las formas más básicas y fundamentales de la comunicación, además de ser esencial para la interacción humana en casi todos los aspectos de la vida cotidiana y profesional, ya que esta modalidad permite una comunicación directa, inmediata y a menudo más personal, gracias a la posibilidad de usar la voz y el lenguaje corporal para enriquecer el mensaje. A continuación, las características. Como primera característica tenemos inmediatez. Esta característica es la comunicación oral permite la transmisión inmediata del mensaje, facilitando una interacción rápida y directa entre los interlocutores. Es crucial para tomar decisiones o resolución de los problemas en tiempo real. Retroalimentación instantánea. Facilita que los interlocutores puedan recibir y dar retroalimentación de inmediato, permitiendo ajustar el mensaje sobre la marcha, aclarar dudas y resolver malentendidos. Uso del lenguaje corporal. A diferencia de la comunicación escrita, la comunicación oral se apoya en el lenguaje corporal, las expresiones faciales y el tono de voz, ya que estos elementos no verbales complementan y refuerzan el mensaje verbal. Contexto intrapersonal. La comunicación oral es inherente, interpersonal y a menudo se realiza un contexto y cercanía y familiaridad, lo que facilita la construcción de relaciones y creación de un ambiente de confianza y comprensión mutua. A base de todo el tema, también tenemos la importancia de la comunicación verbal y oral, como la expresión de ideas y pensamientos. Esto da a conocer que permite a las personas compartir sus pensamientos, opciones, emociones e intenciones de manera clara y directa. También tenemos la construcción de relaciones.
Facilita la interacción social y ayuda a construir y mantener relaciones interpersonales. Resolución de conflictos. A través de la comunicación oral se puede abordar y resolver disputas y negociar soluciones. La coordinación de trabajo en equipo. En entorno profesional, la comunicación verbal es vital para coordinar tareas, delegar responsabilidades y colaborar eficientemente con otros miembros del equipo. Transmisión de información. Permite transmitir información de manera inmediata y adaptar a la audiencia. La persuasión e influencia. Las habilidades de comunicación verbal son fundamentales para persuadir e influir en los demás. El desarrollo personal y profesional es que la comunicación efectiva construye al desarrollo de habilidades profesionales y personales. Playback y aprendizaje. A través de la comunicación oral se puede recibir retroalimentación y aprender a la experiencia de los demás. Adaptabilidad. Adaptabilidad. Permitir adaptarse a diferentes contextos y audiencias ajustando el mensaje según el receptor, el entorno y el objeto de comunicación. A base de eso también tenemos ventajas y desventajas, como la interacción directa, una interacción directa personal, a lo que mejora la calidad de relaciones y facilita la comprensión mutua. La desventaja, la falta de registro y permanente. A diferencia de la comunicación escrita, la comunicación oral nos deja un registro duradero, lo que puede ser una desventaja para la documentación o referencias futuras. Eh, También tenemos la comunicación verbal o escrita. La comunicación verbal o escrita se refiere al uso de palabras escritas para transmitir un mensaje. Esta forma de comunicación permite a los individuos registrar, conservar y compartir información de manera detallada y formal. A continuación, mi compañero. Buenos días, licenciada, compañeros, disculpe el ruido que hay, pero no, los vecinos están haciendo ruido. Mi exposición es la comunicación verbal escrita. Tiene una gran importancia en diversos aspectos de la vida personal y profesional. Aquí les explico por qué es fundamental. La documentación y el registro es importante en la comunicación porque proporciona un registro para la referencia futura. La precisión y claridad garantiza que los mensajes sean claros y precisos. La formalidad y profesionalismo en la comunicación escrita agrega una capa de profesionalismo en los profesionales. También tenemos la accesibilidad y alcance, hace que la información sea más accesible y esté amplia y disponible en todo momento. También tenemos reflexión y pensamiento crítico. Es escribir y fomentar una reflexión y un análisis más profundo de un tema. También tenemos cumplimiento legal y normativo, que nos ayuda a garantizar el cumplimiento de los estándares legales y regulatorios. También tenemos que facilitar la comunicación asincrónica, porque esta comunicación es escrita, puede ser revisada en diferentes momentos por diferentes personas. Y también tenemos la referencia futura, que sirve como fuente para futuras en consultas, que está escrito en documentación. También tenemos desarrollo de habilidades en la comunicación.
escrita nos ayuda a desarrollar diversas competencias en ámbito laboral y estudiantil. A continuación, mis compañeros le van a dar unos ejemplos. Ejemplos de la comunicación verbal oral basados en enfermería. Entrevistas con el paciente. Durante la atención, la enfermera se comunica oralmente con el paciente para obtener información sobre su estado de salud. Las preguntas y respuestas se dan en tiempo real. Otro ejemplo sería cuando una enfermera se comunica verbalmente dando las indicaciones del tratamiento o cambios en el estado del paciente a los demás miembros de su equipo. Ejemplos de la comunicación verbal escritas basados en enfermería. Los registros de enfermería los registros de enfermería sobre el estado del paciente y los tratamientos administrados. Estos registros sirven como documentos formales que pueden ser revisados por otros profesionales de la salud. También están los protocolos de atención. Son documentos escritos que detallan los pasos a seguir en la atención médica, asegurando que todos los profesionales sigan los mismos procedimientos. Otro ejemplo de comunicación escrita podría ser basados en enfermería, podría ser al momento de realizar una nota de progreso del paciente. Por ejemplo, en la nota, por ejemplo, el paciente presenta mejoría en la movilidad del brazo derecho, se observa disminución del edema y aumento de la fuerza muscular. Continuar con fisioterapia diaria y evaluarla después de 48 horas. Esto es importante ya que para así proporcionar un registro detallado y permanente del estado del paciente y las intervenciones realizadas, lo cual es crucial para la continuidad del cuidado y la referencia futura. Buenas tardes. Un ejemplo más es la comunicación directa, enfermero y el personal el personal de la salud y paciente. Es una comunicación directa, es decir, que hay una conversación entre los dos. En esta comunicación, el personal de la salud se debe adaptar al lenguaje del paciente, es decir, buscar la forma en que la comunicación encaje más con el paciente para que pueda entender los procedimientos que se va a realizar. Y también hay que acordarnos que la comunicación oral se apoya en el lenguaje corporal, es decir, en el momento en que estamos conversando con el paciente, dándole las indicaciones, tenemos que tener en cuenta que nuestro lenguaje corporal también comunica muchas cosas, también el tono de voz y las expresiones faciales. Gracias. Las conclusiones son, tanto la comunicación verbal oral como la escrita juegan un rol esencial en la intervención humana y el funcionamiento eficaz de diversos contextos. Cada forma de comunicación tiene sus propias ventajas y aplicaciones y su uso adecuado depende del contexto de los objetivos específicos. La comunicación verbal, oral y escrita se complementan entre sí. La comunicación verbal o oral es inmediata y permite la interacción dinámica. Por otro lado, la comunicación escrita ofrece precisión, documentación y la capacidad de transmitir información a una audiencia amplia y puede ser revisada y modificada antes de su difusión ante las personas. Gracias. Muy bien. Dentro de lo que es la comunicación verbal y escrita, estas dos partes, tanto verbal y escritas, ambas son formas fundamentales de transmitir una información.
Y también son esenciales, ¿no? Esenciales en múltiples contextos, como la educación, el trabajo, el trabajo, la salud, las relaciones personales, ¿ya? Dentro de lo que es la comunicación verbal, si lo estamos enfocando en el área de la enfermería, esto implica el uso de palabras habladas para transmitir un mensaje. Si han visto ustedes que la enfermera nunca deja de hablar, ella habla a cada momento. Si tengo 8 horas laborables, las 8 horas hablo. Si tengo 12 horas, 24 horas, las 24 horas estoy hablando y hablando. ¿Por qué motivo? Porque en el campo de la salud no puedo quedarme callada. Tengo que expresar todo lo que yo veo, todo lo que observo en el paciente, ¿ya? ¿Qué es lo que observo yo en el personal? Si está trabajando o no está trabajando correctamente, si el médico está realizando la epicrisis o el médico está realizando las recetas. Bueno, para toda cosa hay que hablar, expresar. La enfermera no se puede quedar callada en ningún momento, ¿sí? Hablando en el ámbito laboral, ¿puedo quedarme callada? Si estoy escuchando que hablan mal de otra persona, me quedo callada. Ahí sí puedo quedarme callada. Y también como Shakira, ciega, sorda y muda. ¿Sí? Lo personal, fuera. El campo de la salud es campo laboral. Ahí sí no puedo quedarme callada para que todo se exprese lo que vamos a realizar como actividades de enfermería. Dentro de la comunicación verbal, recuerden siempre el lenguaje hablado. Es la forma más común de comunicación verbal. Todo esto incluye para expresar nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras emociones. También decíamos en las diapositivas anteriores, también hablaban sobre el tono de voz. Todo puede cambiar el significado de lo que use, de lo que se dice, como comunicación verbal. La velocidad del habla. Hay que buscar el tono y la forma de cómo hablar. No que voy a hablar como tren, nunca me va a entender el paciente. Tengo que hablar de una manera con claridad, ¿sí? Hablar con una expresión que realmente me entienda el paciente, me entiendan los compañeros de trabajo, que me entienda el médico, ¿sí? Por ejemplo, la velocidad a la que se habla puede afectar la claridad del mensaje, ¿sí? En comunicación verbal, puede afectar la claridad del mensaje. Por eso nosotros, las enfermeras y enfermeros, debemos estar bien pendientes, totalmente 100% pendientes, qué es lo que nos quiere decir el médico, qué es lo que nos habla la enfermera. Por eso a veces cuando uno anda con mascarilla casi no se nos entiende mucho. Si yo veo que ando con mascarilla, aún esas mascarillas N95 que son más gruesas, tengo que hablar en un tono más alto para que me pueda entender y comprender las personas que están escuchando. El volumen debe ser adecuado, ¿no? Y esto puede al momento de que yo estoy, al momento de que yo estoy expresando, ¿ya? El tono de voz no puede ser demasiado bajo, porque nunca me van a escuchar. ¿Cuál es la ventaja? A ver, chicos, ¿cuál es la ventaja y desventaja de esta comunicación verbal? Al grupo 3. ¿Cuál es la ventaja? ¿Mm? ¿Cuál es la Yo dije ventaja? la interacción directa y una desventaja la falta de registro permanente. O usted habla La de la comunicación enfermería. de la comunicación verbal. Sí, de la Una de las comunicación ventajas es verbal. correcto. Una de las ventajas también puede ser comunicación rápida y directa. Otra ventaja también podemos hacer, puede ser un gesto de expresión facial para complementar el mensaje, ¿sí? Por ejemplo, a veces hay pacientes que no saben su patología y va a la otra compañera, ¿ya? La otra compañera va y quiere expresarle lo que tiene el paciente y nosotros le hacemos a veces un gesto como que dice, no digas, quédate callada, y hacemos una expresión en lo que es la parte verbal, ¿sí? Porque el quien da las indicaciones de lo que tiene el paciente es el médico. El médico es el único que está autorizado a dar
lo que tiene el paciente de acuerdo a su diagnóstico es solamente el médico. Y la desventaja de la comunicación verbal, que el mensaje puede perderse o malinterpretarse si no se expresa claramente. Si no nos expresamos claramente, vamos a malinterpretar. ¿Sí? Si nosotros permitimos que la compañera diga lo que tiene el paciente va a interpretar mal, se me va a complicar, voy a estar corriendo porque el paciente se puso crítico por la noticia. Bueno, entonces hay que saber expresarse. Y la comunicación escrita, estas dos partes son realmente fundamentales en el área de la salud. Comunicación verbal y comunicación escrita. Lo que yo expreso, lo que yo hago sentir a las otras personas, cómo me hago entender hacia los pacientes y compañeros de trabajo. Y también la parte escrita es lo que yo estoy escribiendo, que no haya faltas ortográficas, las tildes, nunca olvidarnos de las tildes. La parte médica, tengo que saber si el médico me dice aplica meto, ya sé que ese medicamento se llama metoclopramida, tengo que saber correctamente todo. Lo que ustedes estudian morfofisiología, ustedes ven cada una de las partes, tienen que sabérsela correctamente, los nombres de los huesos, los nombres de los músculos, todos tienen que sabérselo correctamente. Asimismo, al momento de escribir, si yo me sé completamente toda la palabra, ¿ya? Tengo que escribirla completa y sin falta ortográfica, porque en la morfofisiología, en las valoraciones enfermeras y enfermeros, no debe de haber faltas ortográficas. También decimos que la comunicación escrita, ¿qué se refiere? Se refiere a una transmisión de mensaje escrito, ¿no? Como, bueno, pongámosle una carta, correos electrónicos, algún informe que yo quiera presentar en el campo de la salud o en mis tareas, ¿ya? Entre otros, ¿no? Nunca debe haber las faltas ortográficas porque eso es horror. Horror en el área de la salud que exista una falta ortográfica. Todo documento, historia o carpeta del paciente son documentos legales. Cada carpeta de los pacientes son revisados por las autoridades si no hay falta ortográfica. Leaky paper, jamás en una carpeta de un paciente leaky paper, jamás. Ni ahora que hayan inventado que papel o lápiz invisible, nada. Tiene que ser pluma color azul, roja o verde. El negro casi no. Bueno, dentro de los componentes principales, nunca olvidarnos también escribir con claridad y concisión, el objetivo de una audiencia, que todo se entienda, se comprenda. Imagínense que yo quiera dar una capacitación, un ejemplo, ¿no? Una capacitación para 300 personas y que justamente en esas 300 personas vean y observen que estoy presentando una proyección con faltas ortográficas. Entonces, eso hay que cuidarnos mucho. La ortografía y la gramática en el área de la salud es sumamente que supervisado, que tiene que manejarse correctamente. Esto es esencial para evitar malentendidos, porque son documentos legales que maneja el Ministerio de Salud Pública en nuestro Ecuador. Y, y no se preguntan ustedes, pero ¿cómo puedo diferenciar la comunicación verbal con la escrita? ¿Cómo la diferencio? ¿Cómo la vamos a diferenciar? Dentro de una retroalimentación, la comunicación verbal, la retroalimentación es casi instantánea, mientras que la escrita puede ser haber un retraso, ¿no? Porque tenemos que estar escribiendo. Entonces, la formalidad, como la comunicación escrita tiende a ser más formal y estructurada, mientras que la verbal puede variar más en su formalidad según el contexto, ¿no? Según el contexto, podemos diferenciarla. Y también es sobre su registro. ¿Sí? Bueno, dentro de lo que es el campo de la salud, ambas formas de comunicación siempre tienen que ser cruciales. Los profesionales del todo el campo de la salud, hospital, centro de salud, clínicas, todos ellos necesitan usar una comunicación verbal. ¿Para qué? Para interactuar con nuestros pacientes.
Mientras el paciente está interactuando, está diciendo todo lo que le pasa, yo estoy escribiendo, ¿sí? Porque debo de evidenciarlo de manera escrita. Muy bien, gracias. Muy bien. Gracias, grupo 3.